Muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me invitaron a participar, pues uno se pone a revisar un poco y hay muchísima información al respecto. Yo intentaré resumir, me dijeron unos 15 minutos sobre alguna información que considero muy importante. Seguramente vamos a dejar muchas dudas o inquietudes. Esperemos después platicar y intentar platicar brevemente. eh, Estaba yo haciendo memoria que en 1998 estaba yo haciendo mi tesis sobre detección oportuna de cáncer de mama en el Hospital General, cuando todavía ni siquiera se sabía que ya se tenía que hacer como cosa por las normas oficiales, como un estudio reglamentario a partir de los 40 años. Estamos hablando de hace veintitantos años, todavía no se tenía ese concepto. Y aunque yo no soy oncólogo, no estoy tratando cotidianamente estos casos, seguramente que sí los tengo en mi presencia para pues tratar de evaluar a mis pacientes y darles esa información valiosa. ¿Qué quiero presentarles básicamente? Bueno, pues darles un panorama importante de esta enfermedad cada vez más frecuente. Quiero hablarles muy generalmente de cómo se hace un diagnóstico, tanto clínico y los apoyos por medio de gabinete. Acá siempre la duda, ¿quién debe de tratar? Ese tema lo vamos a discutir un poquito y, y algunos mensajes que considero hay que tener en cuenta para llevar. Eh, Deben saber que el cáncer de mama pues, es la neoplasia maligna que se diagnostica con mayor frecuencia, con más de 2 millones de casos cada año. También es la principal causa de muerte por este tipo de cáncer en mujeres. Esas son las malas noticias. Las buenas es que precisamente debido a la promoción, a las campañas, a la capacidad que se está teniendo de hacer los estudios diagnósticos, pues se están detectando más tempranamente y esa es la clave, pues en todos los cánceres generalmente, pero pues tristemente sabiendo que la mama está, vamos a decirlo así, en forma accesible ante estudios de gabinete y clínicos, pues por desgracia, como vamos a ver, de pronto, pues por omisión, por ignorancia, por mala praxis incluso, pues se llegan a detectar en forma avanzada. Deben saber que el cáncer de mama no es uniforme a nivel mundial. Se sabe que son los tipos de cáncer que se ven más en países industrializados y de tal suerte que a lo mejor en Norteamérica, Australia, etcétera, los que ven nombrados están muy altos y lugares donde, pues vamos a decirlo desde ahorita, donde hay desnutrición o quizá no haya tanto estímulo de la obesidad, quizá no es tan frecuente. En efecto, como van a ver adelante, tengo alguna información pues que se está publicando ayer que es muy digna de compartir y concientizar, que es que nuestros cambios, como puede ser pues, sedentarismo, mayor ingesta de grasas, pero a veces se nos olvida que nosotros consumimos muchos azúcares y nuestro hígado es el que se encarga de convertirlo a grasas y entonces da por resultado el incremento del peso. También ahora las niñas pues están desde un principio con mayor sobrepeso y entonces empiezan a tener estímulos hormonales, por lo que es más frecuente que empiezan a tener su menstruación más tempranamente o lo que es la menarquia y que pues también por fortuna la mujer está integrada a nuestras actividades cotidianas, son líderes de opinión, trabajan, pero quizá eso ha hecho que posterguen por un lado, la etapa reproductiva a una mayor edad y que tengan menos hijos. Y si eso aunamos que disminuye la cantidad de tiempo en lactancia por el mismo trabajo, por situaciones de las mismas, a veces se complica más con preeclampsia, con algunas enfermedades que limitan, ese ha sido también un factor. Como ven, no sé, creo que el, ha ido cambiando la epidemiología de los cánceres. A finales del siglo pasado, el cáncer número uno de la mujer mexicana
era el cáncer cervicouterino. Afortunadamente, con las pesquisas como el Papa Nicolau, la colposcopía, la presencia de las vacunas, se fue disminuyendo y desgraciadamente, como ven en esta tabla en esta gráfica que INEGI está publicando, de hecho, conmemorando o sensibilizando en esta época el cáncer de mama, pues observemos que se está aumentando entre la población de 20 o más años, que frecuentemente, pues más de la mitad lo van a autodetectar. Tristemente, pues menos de la mitad quizá se van a diagnosticar tempranamente y que incluso en nuestro país, pues es diferente la incidencia del cáncer, depende del estado. Vamos a tratar de asociarlo precisamente a estados donde hay mayor obesidad, mayores factores de riesgo para que se produzca este cáncer, pues va a haber más aumento. Y por otro lado, en esta tabla, vean qué importante, sabemos que es un cáncer de países industrializados, donde hay, pues según esto, mayor atención, mayor oportunidad de acudir al médico, de hacerse estudios. Pero por otro lado, por desgracia, las detecciones de cáncer, pues es inversamente proporcional, con menor cultura, con menor grado de escolaridad de las mujeres, por desgracia, pues como acudan más tardíamente, pues esta sería como la conclusión de esta pequeña tabla, donde pues con menor escolaridad pues va a haber más mortalidad, precisamente, y es creo donde tenemos que incidir mucho nosotros como médicos, ustedes como mismas mujeres y todos tenemos pues obviamente familia, conocidos que hay que difundir precisamente que es muy importante y que tenemos la capacidad de abatir o disminuir mucho, no solo el diagnóstico, sino disminuir la mortalidad si los detectamos en etapas tempranas. El cáncer de mama, como ven acá, no es exclusivo de las mujeres. Y pues para esta época que hicieron la evaluación, pues consideraron que aproximadamente el 0.5% de los hombres tuvieron como tal fallecimiento debido a un cáncer de mama. O sea, es muy pequeño, pero también existe. Bien, cuando me planteé platicarles al respecto, pues quise resumir en forma muy concreta, pues algunos puntos importantes, brindar alguna información. De las primeras informaciones es que, pues obviamente el cáncer de mama, que sepa la gente que no es de la piel, no es de tumorcitos alrededor de la mama, sino propiamente proviene de la glándula mamaria y por alguna razón, pues que se sigue estudiando, pues es frecuentemente que empieza a crecer en forma incontrolable y que va tanto por vía inmediata, por continuidad, y por vía de los ganglios linfáticos, pues que puede invadir a otras zonas y otros órganos. Definitivamente, un primer concepto es que la mastografía hoy por hoy probablemente cambie en unas décadas. Están haciendo estudios pues, bioquímicos, otra clase de estudios radiológicos, pero hoy por hoy la mastografía sigue siendo el estudio pues, de elección para detectar tanto en forma no palpable como cuando ya se palpa, tratar de identificar precisamente el grado de carcinoma. Esta palabrita que frecuentemente las pacientes dicen, ¿qué es eso de BIRADS en el ultrasonido y sobre todo la mastografía? Pues significa precisamente este sistema de reporte de información radiológica para imagen de la mama y obviamente por la abreviatura en inglés que aquí se las estoy comentando, pues el primer problema es quién debe hacer las mastografías y con qué calidad. Eso todavía es un problema de nuestro país, pero ojalá y se siga homogenizando y mejorando. Y el por qué, pues nos pueden dar la clasificación en 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Vean ahorita revisando, pues yo creo que es para llamar la atención. Es un mensaje muy fuerte. A mayor obesidad, mayor cáncer de mama. Ojalá y lo repitiéramos hasta el cansancio, porque aunque hay mucha tendencia a decir, pues es que, ¿por qué ofendemos a la gente diciéndole sobre su enfermedad? Pues es que para, para fines prácticos, la obesidad es estar en un estado de hiperoxidación. Y este estudio que están haciendo entre varias instituciones, esto yo lo acabo de encontrar, identifican biomarcadores para detectar la detección temprana de cáncer de mama y pues lo que todo el mundo ya sospechaba, pues lo están evidenciando que pues las células se vuelven más agresivas y más eficientes en la formación de un cáncer cuando se desarrollan en un ambiente de obesidad. Pues encuentran precisamente pues los metabolitos, las hormonas. Y esto, pues cuando hablamos de cómo disminuir la incidencia y el que el cáncer no sea tan agresivo, pues es un punto de partida importante. Como sabemos, en este mes aumenta la sensibilización que debemos de seguir haciendo todos en forma privada y general. Y pues se les sugiere a las pacientes pues mejorar el tipo de alimentación, obviamente para disminuir la obesidad, por lo que estamos viendo, que aumenten el ejercicio físico y sobre todo de disminuir el tabaquismo o quitarlo. Una de las primeras preguntas, y voy a tratar de las que ya plantearon en el chat, trataré de irlas contestando, si me lo permiten, que empiezan a decir, bueno, si no tengo antecedentes familiares de cáncer, puedo presentar cáncer de mama, que es un primer mito, ¿no? Pues como en mi familia no hay cáncer, no me va a dar. Pues tristemente cada vez vemos más, insisto, por el tipo de ambiente que estamos creando, vivir en ciudades con estrés, con obesidad, etcétera. No es necesario tener familia con cáncer de mama para que nos dé cáncer. Simplemente el reunir todos estos requisitos, menarca temprana, que no tenga embarazos, que no haya lactancia, etcétera, y sobre todo los malos hábitos como el consumo de alcohol y sobre todo tabaquismo, puede ser suficiente para que de nuevo, sin que haya algún diagnóstico previo, en la familia se les puede presentar. Otra pregunta importante que nos hacen es si nunca tuve hijos, ¿podría presentar cáncer de mama? Aquí se ha estudiado el mecanismo y tanto la lactancia como el embarazo crean un efecto protector, porque obviamente durante varios meses, durante el embarazo, hay un cambio en el sistema hormonal donde aumenta la progesterona, la lactancia, se dice que entre más de 6 meses, pues mejor, y actualmente se difunde que pueden ser años. También tiene cierto efecto para disminuir ese hiperestrogenismo, entre comillas, que genera el no tener embarazos. Y esta pregunta de ¿a qué edad se debe explorar o hacer autoexploración? Pues yo les comento a las pacientes cuando empiezan a venir con sus mujeres o sus niñas adolescentes, pues que idealmente desde que empiezan a tener los cambios secundarios, pero ya más formalmente, pues de los 20 años que ya se vuelva un hábito. La pregunta siempre es, ¿en qué momento del ciclo menstrual? Pues la recomendación en general es que sea de haber tenido su menstruación en esos primeros 10 días, porque en teoría es cuando todavía no hay un estímulo, no están tanto urgentes, no están tan sensibles. Pero ese es un sano hábito que si al momento de detectarse alguna irregularidad en la consistencia de sus senos, algún cambio en la secreción o que no debe de haber en el pezón, etcétera, pues desde tempranas fechas deberán de hacerse la autoexploración. Y lo que empezaba yo a platicarles, ya por normas oficiales, ya por guías prácticas, actualmente se sabe que lo ideal es que
se vuelva ya como un estudio de pesquisa, así como ya nos habituamos con la citología cervical o el Papa Nicolau y algunas otras pruebas, que lo ideal es que se empiece a partir de los 40 años. Frecuentemente no está mal empleada la frase de regálate a tus 40 años tu primer mastografía. Pero acá un tema importante es que también si en la familia, por ejemplo, se detectó a la tía o la mamá con un cáncer de mama a los 55 años, pues sigue más o menos vigente esa norma de, bueno, pues desde 10 años antes a la presencia directa del familiar, sobre todo por línea eh, de la mujer, aunque puede aplicar también por vía paterna, eh, pues empieza a evaluar por medio de estudios de gabinete. Sabemos que frecuentemente al hacer su primera mastografía a los 40 años, nos reporta la mastografía BIRAT cero. Y BIRAT cero no significa, ay, todo está maravilloso, todo no, sino más bien es frecuente que nos tengan que aclarar que la mama está tan densa que es difícil emitir un diagnóstico. Pero pues es mejor que nos digan, no, no se ve algo que llame la atención, pero que se empiece a estudiar. Entonces, en estas mujeres que si su familiar empezó pues a cierta edad y hay que empezarse a evaluar aproximadamente 10 años antes, pues hay que tomarlo en mente, hay que tomarlo en cuenta. También debes saber que hay estudios diagnósticos mastográficos como lo que estoy platicando, que es lo más importante que nos debemos a casa a partir de cierta edad o características empezar a hacer detección oportuna. Pero a veces, si a lo mejor a los 42 años una paciente dice el diagnóstico de BIRAT es BIRAT 3, BIRAT 3 es cuando nos dice en forma muy, muy sencilla que no se tiene la capacidad técnica de valorar si es algo que puede ser un cáncer o solo es tejido que no se puede diagnosticar. Frecuentemente sugieren el complementarlo con un ultrasonido y que en 6 meses se haga una nueva mastografía. Y aquí tratando de contestar algunas de las preguntas, ¿las mastografías tienen que ser dolorosas? Pues, híjole, uno escucha cada quien la versión de cada persona, ¿no? Si ya una paciente tiene de por sí sensibilidad extrema durante los ciclos menstruales, está con cierto edema o hinchazón y van a hacerse un estudio o tristemente se quieren hacer el estudio de mastografía cuando están cursando con una crisis por una mastitis, por un golpe, y obvio, pues la mastografía implica la presión importante sobre esa zona, pues sí va a decir, no me lo vuelvo a hacer, me duele impresionantemente, pero en general depende también del gabinete, la técnica, no debe ser dolorosa. Y a pregunta también de, idealmente tiene que hacerse en alguna época, platicábamos que a veces, pues si ya es a los 40 años y ya están llegando a la perimenopausia o ya están ya después de los 50 años, pues realmente no es difícil decir, pues tiene que hacer de tal día del mes. Generalmente, como la autoexploración, se le sugiere que sea cuando menos estimulación hormonal propia, o sea, de que arreglaron entre los 10, 15 días antes del inicio de la menstruación, porque en teoría todavía no se sufren los cambios y no está tan sensible. En pacientes posmenopáusicas realmente no tiene indicación especial de algún periodo en que haya que hacerse. Entonces, aquí el mensaje es que cuando tenemos sospecha diagnóstica, cuando se sale un BIRA 3, sobre todo, pues habrá quien diga, te lo repetimos en 6 meses. Aquí hago un mal comentario, porque desgraciadamente así lo debo de decir, que a veces las pacientes acuden pues con pues doctor, es que encontré la promoción, me costó 200 pesos la mastografía, venía dentro de un paquete y frecuentemente esa clase de mastografías, uno, tienen
mala calidad en su técnica y la interpretación deja mucho que desear. O sea, no solo hay que ir a hacerse una mastografía pues donde se pueda, sino sobre todo cuando haya algún antecedente familiar o propio, vale la pena invertir un poco más en estudios de mejor calidad. Y vamos al punto nodal de por qué yo debo de acudir o qué es lo que tengo que encontrar en la glándula mamaria para sospechar eh, pues las famosas bolitas, masas, abultamientos en alguna parte de la mama, pero a veces también puede ser retracción del pezón o que se siente una bolita fija al músculo. Esa, doctor, no encontraba, mi mamá yo me la conozco y pues siempre se sentía ya sabía que tengo mastopatía fibroquística o quistes mamarios, que no es precáncer. Casi el 60 o más por ciento de todas las mujeres tienen algún grado de condición fibroquística. Entonces, eso no es cáncer. Y curiosamente, a pesar de que está aquí como uno de los signos, el dolor no es el primer síntoma de sospecha de cáncer de mama. De hecho, tristemente les comento a mis pacientes que hay que tenerle más miedo a una bolita que no duela y que tenga un cambio diferente. Me refiero a que se endureció, se contrajo la mama, etcétera, que a un dolor propiamente, que sobre todo si es cíclico, corresponde frecuentemente a la época premenstrual, hasta no demostrar lo contrario, ese dolor cíclico va a ser de un problema benigno. Obviamente puede haber dolor cuando hay un cáncer avanzado, cuando ya hay necrosis, cuando ya hay cambios en la piel y el tejido cercano al tumor. Eso, pues no, es lo que no hay que esperar que suceda. La secreción del pezón, se sorprenderían que a nivel del pezón puede haber secreción clarita o líquida, puede haber obviamente secreción láctea, hay gente que tiene algo que se llama hiperprolactinemia, que también nos va a dar algunas situaciones raras, pero por el pezón puede salir sangre, puede salir tejido serosanguinoliento, o sea, como entre sangre con agüita y hasta sustancias más extrañas de color azul o verdosa, etcétera, que son las que nos deben de marcar la pauta para decir tengo que ir al médico para que me revise. Ya la desviación de los pezones junto con los hundimientos frecuentemente ya nos habla de algún proceso inflamatorio importante. Por ahí hacían una pregunta en el chat de si un hombre es propenso a padecer cáncer de mama, si su madre o abuela tiene antecedentes de cáncer de mama. Pues a lo mejor hace 20 años responderíamos, no, es muy difícil. Y como vieron la estadística de 0.5% de la presentación de cáncer, de mortalidad de cáncer de mama, pero ¿qué creen? Actualmente, con el aumento de hombres que sufren autocastración, ¿verdad? Porque quieren cambiarse de sexo y empiezan a usar más hormonales, pues seguramente vamos a ir viendo un incremento gradual en los casos de cáncer de mama. Porque aunque se inhiba la producción de andrógenos, de todas maneras en suprarrenales, en otras glándulas, habrá cierta producción. Las mujeres, de hecho, también tienen andrógenos, pero al aplicarse la terapia hormonal de reemplazo, obviamente la mayor parte de las veces es por parte de estrógenos, pues lo más probable es que sí se vuelvan estos varones que están haciendo su transformación por medio de hormonas a tener más posibilidades de cáncer de mama. Eh, Hay preguntas que no podemos ser tan contundentes como ¿se puede prevenir el cáncer de mama? Pues la realidad es que no, ¿verdad? Si somos muy concretos. Casos como el de Angelina Jolie, que pues sus familias directas tenían cáncer de mama y dijo, yo no quiero pasar por eso y pues me hago una mastectomía. Bueno, pues ahí sí podría aplicar de se previno, ¿no? Y se puso implantes y si esa puede ser una respuesta radical, bueno, pues se puede prevenir, así como
¿Cuáles son los órganos que se encargan de producir los estrógenos? Pues son los ovarios, ¿verdad? Entonces se extraen las mamas, se retiran los ovarios, pero sabemos que eso también tiene efectos secundarios nocivos. Acá la clave es detección oportuna y por eso lo pongo con letras grandes. O sea, si estamos viendo que es un cáncer cada vez más frecuente y que, como voy a concluir más adelante, pues muchos de los casos se pueden diagnosticar sin que incluso la paciente tenga algún síntoma, pues conclusión adelantada, pues hay que ir a sus valoraciones previas para que estén al pendiente. ¿Quién es el médico que debe estar encargado de hacer los diagnósticos? Ojo, de hacer la pesquisa. Pues yo les pongo aquí que quien tenga capacitación, hay médicos generales que salen muy capacitados y sobre todo si tuvieron alguna influencia en alguna institución donde ya tienen bastante idea, ¿verdad? Ahora hay mucha información en las redes, los libros ya están encriptados y los revisan. Pero frecuentemente los ginecólogos, como servidor, somos los que debemos de tener la capacitación y la idea general de estar evaluando a nuestros pacientes. Quien sabe más que nosotros, y sobre todo cuando vamos a hablar del tratamiento, son los oncólogos. Muchos ginecólogos, cuando tenemos una duda o de hacemos un diagnóstico, la debemos canalizar con el oncólogo, quien le va a hacer el tratamiento específico. Se han creado también médicos especializados como los mastólogos, que muchas veces son radiólogos, que tienen una superespecialización en diferentes tipos de gabinetes, como puede ser el ultrasonido, como puede ser la resonancia, y que también puede aportar información. Estas son las preguntotas que vi por ahí, que básicamente ya vamos contestando. Y quizá otro mensaje bien importante, que obviamente esto es tema de congresos, de todavía nadie se pone bien de acuerdo. Primero hay que hacer quimioterapia, luego la cirugía, luego radioterapia, o primero la cirugía. Cosas como el ganglio centinela, etcétera. Solo lo quiero dejar como ahí en el aire, de que no solo es importante hacer el diagnóstico del tipo de cáncer de mama, sino ahora se agregan si tiene ese estudio, ese cáncer, tiene receptores a estrógeno, a progesterona, o esto que también se llama receptores del factor de crecimiento epidémico humano, o HER2. Y cuando no tiene ninguno de estos, es entonces cuando le llaman el triple negativo. En fin, no quiero confundirlas. Esto ya es más del terreno de los oncólogos, pero que eso ha sido tan trascendente para ver si a qué paciente es a la que va a ser más candidata a los diferentes tratamientos quirúrgicos y adyuvantes. Adyuvantes es quimioterapia, radioterapia y recientemente también está teniendo un papel muy trascendente la inmunoterapia. Quizá ya concluyo mi participación explicándoles algo, que cuando una mujer se detecta una bolita, frecuentemente ya es tarde y que incluso a veces uno como ginecólogo puede tener la experiencia de estar tocando, pero ya cuando uno detecta decimos que puede ser más o menos del tamaño de 1 centímetro y ya puede ser una etapa que no es tan temprana. Conclusión, pues preferible empezar a hacer en forma temprana la mastografía para hacer un diagnóstico más temprano y va a tener seguramente un diagnóstico más certero con seguramente un arsenal de recursos terapéuticos que no impliquen pues todo lo que es cuando dicen, oiga doctor, pues si me hubiera yo hecho una mastografía que aunque duela mucho, me hubiera evitado las citas, los estudios, la quimioterapia, la radioterapia, y la respuesta es sí. También otro consejo muy importante es de que el ultrasonido, la resonancia y hay tomosíntesis y otros estudios que seguramente debo tener poca experiencia, no son sustitutos de la mastografía. Eso es creo que un mensaje interesante, importante que se deben de llevar.
hay que verlos como estudios complementarios. Cuando tenemos duda, porque hay mucha fibrosis mamaria, bueno, pues hazle un ultrasonido mamario con gente que se dedica a esto, porque ahí habrá pues la posibilidad de decir, eh, eso es más bien un tumor benigno, un fibroadenoma. Eso no es cáncer, no es precáncer. O solo es condición fibroquística o quistes mamarios. O no si se ve áreas de necrosis, algo que sí puede ser orientativo de un carcinoma. Les agradezco, creo que... También, adelante. Entonces, por aquí vemos una manita levantada de María Gabriela Velázquez. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor. La pregunta sería, por ejemplo, si un hombre se detecta una bolita, ¿qué es lo que procedería? O sea, ¿qué es lo que puede hacer o qué estudio se puede hacer para saber si es benigna, maligna? Bien, pues Gracias. lo primero es que se tranquilice. Los hombres podemos tener bolitas también que frecuentemente en la mama, la primera situación muy probablemente sea un lipoma, que significa un tumorcito benigno de grasa. Eh, Alguna vez me han preguntado, ¿han venido varones con los ginecólogos? Creo que somos bastante malos, ¿verdad? Para hacer diagnósticos en varones. No tenemos la experiencia. Generalmente te digo, si es una bolita, hay que tratar de identificarla. Si es móvil, no dolorosa, generalmente puede ser algo benigno. Si ustedes saben también que muchos varones ahora también con la obesidad y el hecho de tener mucho estímulo hormonal, están demasiado aumentados luego los colesteroles que pueden transformarse a estrógenos, pues vamos a decirlo de forma muy eh, concreta, pues hombres que tengan obesidad y a lo mejor algún factor de riesgo, no tanto familiar, sino pues tabaquismo o a lo mejor, como les platicaba, a lo mejor ya están usando terapia de estrógeno, pues entonces sí, quien debe de evaluarlo es un oncólogo médico, alguien que está con mayor frecuencia viendo tumorcillos en esa zona, ¿no? En general, resumiría que un tumorcito benigno, un tumor en un varón, en la mama, frecuentemente es benigno hasta no mostrar lo contrario. Muchas gracias. De nada, Gracias, Gaby. Rocío. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta, doctor. Para poder realizar el estudio de mastografía y que de alguna manera tengan buena resolución o, como lo mencionó, no tienen buena calidad, ¿qué nombres de equipos son los que pudiéramos nosotros consultar en cualquier laboratorio? Oye, ¿qué equipo estás utilizando para la mastografía? Y eso que nos dé pauta a saber si son equipos nuevos, modernos. Hay quizá laboratorios, pienso, que puedan tener equipo ya no tan actualizado y que no sea tan confiable o de mejor calidad los resultados que nos puedan proporcionar. No tengo una buena respuesta, porque a veces incluso pueden tener un equipo moderno, pero sí tiene que ver el técnico y la interpretación. Sí, digo, no quiero hacer comerciales ni buenos ni malos. Frecuentemente yo les diría que uno, cuando vayan para su detección oportuna con su ginecólogo o si ya tiene antecedente con su oncólogo ginecólogo, que sean ellos los que tengan a bien ser los que les digan, pues mira, tal gabinete, tal empresa. A veces, insisto, no es tanto el equipo que acaba de salir, que acaban de adquirir aquí en el laboratorio, en el gabinete el año pasado. Sí, no tengo una marca, no tengo en concreto una, una sugerencia en especial. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Doctor, vamos a seguir leyendo algunas de las preguntas que nos dejaron aquí. Hay una pregunta muy interesante. ¿Puedo quedar embarazada si tengo cáncer de mama? Sí, sí, eso
De las cosas que hay que tener muy en cuenta es que eh, los cánceres de mama, por desgracia, por los antecedentes, se pueden empezar a ver más tempranamente, 27, 20 y tantos años, 30. Y si la persona no tuvo el juicio de estar protegiéndose con un método, sí puede haber tanto pacientes que están en tratamiento, en estudio y tratamiento y se embarazan, o al revés, que al estar embarazadas, oiga, doctor, pues mire que siento esta bolita y por desgracia, frecuentemente por el aumento de la congestión mamaria y puede incluso ser un factor que retrase o que aumente la agresividad del cáncer de mama. Ahora, al revés, puede ser que una paciente tuvo un cáncer que se estudió, se trató y se curó. Probablemente quedó con una mastectomía simple. Esa paciente bien estudiada, bien controlada, ¿puede después planificar o buscar un embarazo? La respuesta es sí. Esto nada más para acotar un poco es posterior al tratamiento, ¿correcto? No durante el tratamiento. Pues sí, cuando pues están embarazadas con cáncer de mama, hijo, ahí sí depende mucho la edad gestacional, la expectativa de la paciente, y es toda una crisis tanto para el personal médico como para las pacientes. Entonces, y me gustaría platicar algo al respecto, que aunque no lo habían preguntado o no lo vi por ahí, es para mí muy importante como ginecólogo difundir. Los anticonceptivos modernos, los hormonales que estamos frecuentemente mandando, no dan cáncer. Así, con letras grandotas, no dan cáncer. Muchas mujeres incluso nunca usaron hormonales, pero su hiperestrogenismo por obesidad, por la dieta, son los que, por desgracia, sí pueden dar más posibilidades de cáncer. La otra situación que, pues, tanto oncólogos como ginecólogos hemos ido teniendo que aprender en las últimas décadas es que se había malignizado el uso de la terapia hormonal de reemplazo. Y mucha gente, por algún estudio mal realizado que decían es que dar terapia sustitutiva va a dar cáncer de mama, yo les explico que es más bien al revés. Si esas pacientes nunca se estudiaron, no usaron tratamiento y no valoraron su terapia sustitutiva, pues son por desgracia las pacientes que vamos a encontrar en una etapa más avanzada. Cuando ya llegan con nosotros en la etapa de climaterio y menopausia, precisamente teniendo todos estos antecedentes, lo que hacemos es evaluar si es candidata, si tiene factores de riesgo. Y actualmente no solo está comprobadísimo, sino ya no es nada más de usarlo un corto tiempo, sino quizás hasta los 60, 65 años. Insisto mucho, si se identificó a la paciente con pocos factores y se sigue estudiando a lo largo del tiempo, las terapias hormonales de reemplazo, o sea, estrógenos en diferentes tipos, están bien indicados y curiosamente van a ser pacientes, no curiosamente es obvio que tendremos que estar revisando 2, 3 veces al año con sus mastografías frecuentemente seriadas o autoexploración. Y en conclusión, pues las ventajas de usar una terapia hormonal de reemplazo deben de eclipsar, tienen que ser mucho mayores a los riesgos porque tienen efectos pues, en los huesos, en la piel. La terapia hormonal disminuye los problemas de Alzheimer o trastornos cognitivos, etcétera, etcétera, que sería todo un tema muy interesante que platicar. Pero lo traigo a colación porque tanto los embarazos como las etapas peri y posmenopáusicas, pues como sigue siendo el mensaje, pues hay que estar al pendiente, hay que ir al médico. De acuerdo, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo es recomendable hacer una cirugía de fibroadenoma? Los fibroadenomas son tumores sólidos de la mama que casi todos son benignos. Cuando hay algo que se llama filoides, tumor filoides, ese es como le dicen, está en la frontera o borderline entre ser canceroso y no canceroso. Los fibroadenomas se quitan cuando dan síntomas, cuando ya alteraron
la anatomía de la mama, cuando, pues hasta por cancerofobia puede ser también una causa. Doctor, yo no vivo pensando que ese tumor que me han explicado todo el mundo que es benigno, pero no lo quiero estar portando. Y los fibroadenomas, dependiendo pues del tamaño, la cercanía a la areola, pues no es raro que los ginecólogos de pronto hagamos el tratamiento retroareolar, o sea, a un lado de la areola. Pero tratando de resumir, cuando son sintomáticos o cuando están alterando la anatomía, dan dolor, creció demasiado y se ve diferente una mama de otra, y quizá por cancerofobia de la paciente. De acuerdo, doctor, gracias. Si las mastografías son a partir de los 40 años, ¿cómo es posible la detección de cáncer de mama en mujeres más jóvenes? Clínicamente por ultrasonido y obviamente por personal entrenado. Lo que platicábamos, doctor, mi mamá se fue detectada a los 55 años. ¿Me puedo hacer una mastografía? Ahí es cuando, pues vete a tal gabinete que sí tiene experiencia en mujeres de menos de 40 años y frecuentemente te van a complementar con ultrasonidos u otros estudios. Les explicaba que incluso están tratando ese es el futuro de la detección, que por medio de pruebas en sangre o pruebas inmunológicas, muy probablemente con el paso del tiempo, pues se van a detectar tumores cancerosos que a lo mejor ni en la mastografía salían. Yo veo ni la paciente ni el médico con adiestramiento va a salir. Por el momento, básicamente es si tengo la carga genética y estoy acudiendo pues con el médico especializado, porque ahí sí, pues un médico general, incluso muchos ginecólogos, me incluyo, pues no tendremos la capacitación y el expertise de poder hacer diagnósticos muy tempranos en pacientes con factores de riesgo. De acuerdo, doctor. Si no hay factores de riesgo o antecedentes en la familia, ¿se puede presentar cáncer de mama? Sí, por ahí creo que les presentaba alguna diapositiva que decía que incluso más de la mitad de las pacientes que se están recientemente diagnosticando con cáncer de mama no tienen ningún factor, o sea, no tienen familia. Ahora, también seamos muy honestos, la expectativa de vida de la mujer mexicana ha ido incrementando en las últimas décadas y es frecuente que cuando hacemos una historia clínica no le preguntemos, oiga, ¿quién ha tenido cáncer de su familia? Por desgracia, muchas veces dicen, pues sí, sí hubo un cáncer que nunca supimos, y tuvo problemas en el hígado. A lo que voy, que frecuentemente no se tiene el dato concreto del tipo de cáncer. Ahora, como las mujeres viven más años que a lo mejor hace 30, pues ya tenemos más idea, más difusión. Y o sí hubo familiares, pero que no supieron que tenían cáncer de mama, y entonces pues pensamos que son de nuevo, pero pues la obesidad, el tabaquismo, la vida sedentaria, estar expuesta a factores de riesgo como hemos platicado, no es necesario tener familiares con cáncer de mama para debutar con cáncer de mama. De acuerdo, doctor. ¿A qué edad el hombre debe iniciar la autoexploración? ¿Es diferente en mujeres que en hombres? Sí, sí, porque en general, pues nosotros, el cáncer de mama en el hombre casi siempre es de los conductos muy cercanos al pezón, porque nosotros no tenemos la estimulación de la glándula. Y entonces es bastante complejo hacernos una autoexploración como lo hacen ustedes por tener la mama y la glándula. Yo les digo que la glándula mamaria puede ser como una especie de racimos de uvas, ¿verdad? Donde el tronquito mayor es precisamente el pezón y las uvitas son todas las glándulas. Bueno, o sea, el varón casi no tiene las uvas, vamos a decirlo así. Ya que viene el comentario, que obviamente los cánceres en varón casi siempre son del extremo de esos conductos. Entonces,
que yo sepa, puedo estar equivocado, no hay una edad en concreto para empezarse a hacer autoexploración. Ahora, si me dice, pero este varón está con estímulo estrogénico porque desde los 20 años se orquitomizó porque está haciendo su transformación a, a mujer, bueno, pues en ese, desde primeros meses, años, pues también tiene que convertirse en alguien que tiene que estar muy pendiente de sus senos, de sus glándulas mamarias que se está diseñando. Sí, que yo no tengo el dato en concreto del hombre a partir de los 30, 40, 60. Quizá más bien es a partir de que tenga o secreción por el pezón o una bolita que duela o no duela, es que tendrá que entonces empezarse a evaluar y acudir con alguien que le oriente. De acuerdo, doctor. Había una por aquí. En caso de estar en periodo de lactancia, ¿debo realizar estudios de prevención? En la lactancia no, no está indicado hacer mastografías, sí mandamos a hacer ultrasonidos, pero es básicamente porque a veces se bloquea un conducto y se puede hacer una mastitis o un absceso de la glándula mamaria. Sí puede haber sí puede haber casos en los que se detectó el cáncer de mama precisamente en la lactancia y frecuentemente ya son cánceres avanzados, pero siendo concretos, no hay un estudio para detección oportuna de cáncer de mama en la lactancia. Si ya por clínica estamos sospechando de algo, bueno, pues quizá ya se consideraría hacer los estudios de gabinete y hasta biopsia, ¿no? Pero en general, si la pregunta es en la lactancia, ¿me tengo que hacer mastografía o estudios diagnósticos? La respuesta es que no, en general no se indica, salvo que por evaluación médica se tenga una duda razonable y generalmente nos pasa muy raramente, decimos, ¿sabes qué? Mira, que desde su punto de vista oncogineco y vea si él se apoya con su clínica o hay que hacer otros estudios, pero no hay una rutina en la mujer que está lactando. De acuerdo. Y finalmente, ¿una bolita de grasa en el pecho se puede convertir en cáncer? No, el lipoma, que es una tumoración benigna de origen de la grasa, si es sobre todo subcutánea, o sea, no propiamente de la glándula, aunque hay cáncer de las glándulas de este tipo de grasa, realmente sí es muy diferente. Y recordemos también que la mama no solamente tiene tejido glandular, sino también, sobre todo después de la posmenopausia, empieza a haber mayor cantidad de grasita que se acumula en esos sitios o cercanos a la glándula. Pero es diferente, una bolita de grasa no se hace cáncer. Más bien es el exceso de tejido adiposo el que va a metabolizar y hacer que haya metabolismos y sustancias que entonces sí, no solo el de mama, el de intestino, el de útero, que es el endometrial, etcétera, sí puede condicionar aumento de algunos otros tipos de cáncer, pero esa bolita en concreto no se hace cáncer. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Pues hasta aquí tenemos todas las preguntas que nos dejaron en el link. No sé si alguien más, aprovechando todavía los minutos que nos queden, guste hacer alguna pregunta. ¿Los desodorantes o antitranspirantes pueden ser alguna causa? Ah, qué buenas preguntas. No, también se les achacaba a los talcos y quizá más bien a los asbestos que tenían algún efecto cancerogénico, pero los desodorantes antitranspirantes, curiosamente ahora la tendencia es que cada vez usemos menos sustancias químicas, ¿verdad? Que si te vas a bañar ya no uses demasiados jabones, que el agua pues no sea sea producto de que esté envasada en tipos especiales de plásticos que aumentan esas irritaciones, pero los desodorantes actuales, modernos, yo sé que no.
De acuerdo. Liliana Reyes, con la última pregunta, por favor. Adelante. Sí. Gracias. Doctor, yo tengo una duda. En mi caso, soy un paciente con leucemia mieloide crónica. Entonces, tengo entendido que obviamente el cáncer pues no discrimina, entonces realmente no importa aunque tengamos algún otro tipo de cáncer. Mi pregunta aquí es como si puede generar mayor complicación el cáncer de mama al darle a un paciente justo con algún otro tipo de cáncer, en mi caso leucemia. Pues si entiendo o traduzco la pregunta, ¿me puede también dar cáncer de mama teniendo este tipo de problemas? La respuesta es sí. Obviamente no es lo mismo estar con dos cánceres al mismo tiempo, porque ahí tiene que evaluar eh, qué es lo que más importante deben de tratar. Eh, es una pregunta que no puedo contestar concretamente y eso ahí donde está teniendo mucho peso los tratamientos que estimulan la autoinmunidad. O sea, tanto que disminuya las células que reaccionan contra nuestras propias células buenas y los tratamientos utilizando el sistema inmunológico que sí puedan tratar a las cancerosas. Entonces, no tengo el parámetro exacto de qué tantos pacientes con leucemia van a tener más probabilidades de cáncer de mama. Sí debe ser posible. Y tú bien sabes que, por desgracia, si estás en tratamiento, pues frecuentemente con un tipo de medicamentos, al usar esteroides o inmunodepresores, pues te hacen más propensas no solo a otros cánceres, a procesos infecciosos y todo. Entonces, pues personas como tú tienes que estar más al pendiente de sus estudios, ¿no? No sé si te contesté o te confundí más. Sí, sí contestó la Ujú. pregunta y era también Sí. referente a como si, por ejemplo, nosotros pacientes con algún tipo de cáncer, al tener el cáncer de mama, se nos generaría un poquito más de conflicto el tratamiento. Sí, porque ustedes inmunológicamente están más delicados, ¿verdad? Y entonces probablemente, doctor, pues mis cánceres los están controlando, pero pues se me agregó una neumonía o en estas épocas de procesos respiratorios, pues un COVID se hizo algo intestinal, respiratorio, más complicado. Entonces sí, ustedes tienen que tener cuidados mayores al resto de la población. Y también les quiero recordar mucho que el cáncer de mama es de los cánceres, como les decía, asociados a la obesidad y otros factores, pero que también se asocian a cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer endometrial, y seguramente me faltan más cánceres por los que no solamente aquí pues nada más a que me detecten o me valoren las mamas, sino también, pues ahora los médicos, si no contamos con ultrasonogramas en el consultorio, pues hacemos una evaluación clínica y nos apoyamos, pero que no solamente es no es el único cáncer, quizás está siendo el más frecuente, pero hay que tener en mente los demás. Gracias. Gracias a Pues ustedes. muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todas las personas que se unieron, las personas que están aquí con nosotros en la oficina. Dejamos los datos del doctor Cecilio Rodríguez por si alguien gusta contactarlo. Y algo muy sobresaliente del currículum del doctor, él es uroginecólogo. Quiere decir que no solamente es ginecólogo, tiene la especialidad en urología también, que de pronto en mujeres de determinada edad se vuelve ya un tema frecuente. Entonces, bueno, es escaso conocer médicos con esta especialidad. Entonces, bueno, aquí les dejamos sus datos. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y gracias a todos los que participaron también. Muchas Gracias gracias. a Yo todos. me autonombro siempre el ginecólogo de las muchachas de la tercera edad, porque cada vez me toca ver más mujeres de 60, 70, 80, se sorprenderían las de 90 que tengo. Y entonces a estas pacientes que empiezo a ver desde cierta etapa, pues me interesa mucho llevarles todo esto para que podamos seguirles brindando el mejor de los tratamientos.
que incluye precisamente estrógenos y frecuentemente son locales, que también es el mito, doctor, es que no me deben de mandar estrógenos a mis 80 años, pero local es diferente a usarlo oral, transdérmico, etcétera. Un gusto, ojalá haya sido provechoso la intervención y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que tengan todos un buen día. Gracias. Igualmente, hasta pronto.